Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablaros de un sorprendente descubrimiento. Un sorprendente descubrimiento que se ha efectuado en Roswell, Nuevo México. Quizás muchos de vosotros no lo sepáis, pero lo que ocurrió en Roswell y concretamente en el año 1947 fue algo sorprendente. Allí dicen que se estrelló un ovni. La versión oficial lo desmiente, dice no, en absoluto, allí lo que cayó fue un globo meteorológico o un globo de pruebas militares, tonterías de estas. Ya sabéis cómo funcionan las versiones oficiales dentro del mundo o del fenómeno ovni. Lo cierto es que parece ser que la versión real es totalmente distinta. La versión real parece indicar que sí, efectivamente, allí se estrelló o tuvo un accidente un ovni. Hay testimonios e incluso muchas pruebas que parecen corroborar que efectivamente sucedió aquello. Adicionalmente ha salido una prueba que parece que confirmar que lo que allí ocurrió es que un objeto de otro mundo impactó en esa parte del planeta. Vamos a comenzar la historia porque la historia tiene lo suyo. Lo primero que debemos entender o comprender es a este señor, este caballero. Este señor se llama Frank Kimbler, así se llama. Es profesor asistente de Ciencias de la Tierra en el Instituto Militar de Nuevo México y además es también xenoarqueólogo. Quizás usted no sepa lo que es xenoarqueólogo. Xenoarqueólogo es aquella persona que se dedica al estudio de las especies del pasado, que no necesariamente estén extintas. Este hombre es un veterano geólogo y trabajó profesionalmente en esta disciplina durante casi 30 años, estando la mitad de ese tiempo formando a muchas personas, a muchos profesionales. Digamos que es un tipo bastante perspicaz e inteligente. Ha trabajado como oceanógrafo y como ingeniero para la Administración de Minas del Estado de Arizona. Se mudó a Nuevo México aproximadamente en el año 2009 y allí empezó a trabajar en un puesto de docente en Roswell. Vemos como este tipo, pues podemos pensar que está muy preparado en geología y otras disciplinas. Poco después de mudarse a Roswell, se interesó profundamente en la historia del famoso incidente de Roswell. ¿Sería que algo escuchó allí de que aquello era cierto? Durante mucho tiempo y de manera paciente, Frank buscó con detectores de metales por la zona donde se supone que impactó aquel ovni y descubrió pequeños fragmentos metálicos que parecían no encajar demasiado con la geología de aquel lugar. Eran trozos de metal similares a este que os estamos mostrando. Es una reproducción en 3D que hemos hecho de los trozos, más o menos, que encontró el señor Frank. Vamos a continuar con la historia. Después de varios años recopilando estas pequeñas esquirlas metálicas y con ayuda del Roswell International UFO Museum and Research Center, envió a analizar estas piezas al laboratorio del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, situado en Socorro. Socorro es un pueblo. En un primer análisis, las piezas de metal parecían estar constituidas principalmente por 3 elementos: aluminio, manganeso y cobre. Es una aleación no demasiado rara en sí misma. Digamos que en la Tierra se pueden encontrar aleaciones parecidas a esta. Si bien es cierto que el tipo de compuestos es un poco extraño, mezclar aluminio, manganeso y cobre, pero sí, se puede encontrar. Parece ser que Frank no quedó muy satisfecho, le pareció muy extraño que en mitad de la nada apareciesen piezas de este tipo y, debido a su veteranía, decidió adicionalmente efectuar análisis sobre estas esquirlas. Una especie de... lo que le hizo fue algo así como una especie de análisis isotópico. Isotópico, de los isótopos, como una especie de huella dactilar, como he dicho antes, que pueden decir o dicen mucho del origen de esos metales, de dónde vienen esos metales. Y descubrió algo sumamente intrigante. La composición de los isótopos del manganeso no era de la Tierra. No había sido producida en la Tierra. Según pudo descubrir, solamente ese isótopo se produce en meteoritos, o sea, del espacio exterior.
Ante tal evidencia, Frank afirmó que solo existían dos posibilidades. Una de ellas es que el laboratorio hubiese cometido un error. Un error, se equivocaron. Y la otra es que el manganeso efectivamente no era de la Tierra, era de otro mundo o del espacio exterior. Frank decidió llevar, bueno, pues como una especie digamos que él adicionalmente necesitaba otra prueba y decidió llevar muestras a otro laboratorio, concretamente al de la Universidad Estatal de Arizona. ¿Y sabéis lo que pasó? Que curiosamente allí se perdieron. Estas cosas a veces pasan, a veces sucede, se pierden. Por consiguiente, lo que tenemos aquí es algo muy extraño. Todo se está complicando. Frank afirma que también el análisis isotópico del aluminio indicaba que tampoco ese aluminio había sido producido en la Tierra, venía del espacio exterior. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos en este punto? Tenemos varios pedazos de metal de una aleación un tanto extraña, encontrada en mitad de la nada, en mitad del desierto, y cuya firma atómica indica que no es de este mundo. Si yo le digo todo esto, ¿qué es lo que usted pensaría? Que es de un ovni, ¿no? O por lo menos un objeto volante no identificado. Algo ha traído de otro mundo esa pieza aquí. Evidentemente, Frank se está empezando a preocupar recientemente, porque al parecer el lugar de Roswell donde se estrelló aquel ovni va a ser considerado o se va a proteger legalmente con la etiqueta de lugar histórico-cultural. Roswell, donde se estrelló el ovni. Eso implica que con acceso restringido al público, implica que como un parque natural del cual evidentemente no se puede extraer nada, ni una sola piedra. Frank teme a que esta nueva denominación implique que el gobierno le requise las pruebas encontradas. Evidentemente las piezas tienen tantos años y han sido encontradas mucho antes de esta nueva denominación que el gobierno pretende entregar. Por consiguiente, lo que Frank posee debería ser plenamente de su propiedad. O eso es lo que creo yo. No obstante, el gobierno ha colocado, no obstante, el geólogo ha colocado, y según sus palabras, a buen recaudo sus piezas, o las piezas que allí encontró. Parece ser que ya alguien se las intenta quitar. Otra prueba más de todo este tipo de cuestiones que parece confirmar que efectivamente en Roswell, hace concretamente 71 años, se estrelló un ovni. Como vemos, en realidad todo esto son pequeños metadatos que nos permiten crear una imagen robot de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que con testimonios, filmaciones, con fotografías y por supuesto también con ahora pruebas físicas como estas esquirlas, poco a poco nos están mostrando la verdad de lo que allí hubo, o de lo que allí ocurrió, o lo que existe detrás del telón de fondo. Son pequeñas fisuras dentro de un bloque de hormigón por las que podemos ver levemente el paisaje que se esconde detrás. Veréis, quiero contaros una pequeña anécdota, es muy interesante. Con ello, o con esto, usted va a comprender mejor cómo funciona el mundo con respecto al fenómeno ovni. Miren ustedes, Jacques Vallée, francés, es uno de los más reconocidos ufólogos del planeta. Un señor mayor ya, lleva muchos años investigando el fenómeno ovni. Es un experto, un licenciado en matemáticas, máster en astrofísica y doctorado en ciencias de la computación en 1967. Ingeniero de computadoras en el año 67, cuando casi no había computadoras. Este tío es un genio. Bien. Este hombre, Jacques Vallée, cuenta una curiosa experiencia personal. Dice que en el año 1961 se enteró que una serie de astrónomos franceses habían procedido al borrado de una cinta magnética que contenía 11 datos significativos recogidos satelitalmente. Aquellos datos que habían borrado parecían marcar objetos que no eran ni aviones, ni globos, ni nada parecido de algo que viniese de la Tierra. Cuando Jacques Vallée preguntó a los astrónomos por qué habían borrado estos datos, le respondieron de manera literal lo siguiente: si hubiéramos informado de todo esto, la gente se hubiese reído de nosotros. Es mejor olvidarse de este asunto. No podemos informar a la gente que hemos observado algo que no somos capaces de explicar. No podemos. Eso es lo que respondía, o lo que le respondieron los astrónomos. Decían que el observatorio quedaría en ridículo si mostrasen esos datos.
Estas y otras muchas causas impiden que la verdad sobre el fenómeno ovni salga a flote. Por todo este tipo de cuestiones y otras muchas más de las que hemos hablado en Mundo Desconocido. Lo vamos a dejar en este punto. Espero que os haya parecido interesante y desde luego nos permite entregar o nos entrega una perspectiva de lo que realmente está ocurriendo, digamos que detrás de esta Matrix que nos han entregado. Lo que usted ve en realidad es una especie de cuento Disney o versión Disney de lo que está sucediendo detrás de ese telón de fondo del que he hablado antes. Lo dicho, lo dejamos aquí y como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.